Mensaje confuso que dio el día de ayer Hernando de Soto en el programa Agenda Política de Enrique Castillo. Él anunció, ¿no?, en sus redes: hoy voy a decir por quién finalmente me voy a inclinar, a quién voy a apoyar, a quién le voy a dar mi respaldo en esta segunda vuelta. Y luego, cuando lo escuchamos en la entrevista en vivo, no dijo nada, dijo: no estoy ni con uno ni con otro. Entonces la pregunta es: ¿para qué anuncia que va a decir que va a apoyar a alguien cuando finalmente todo quedó en nada? Respecto de esto, Keiko Fujimori se ha pronunciado de esta manera. El señor de Soto en ocasiones anteriores me ha apoyado y yo he agradecido ese respaldo. He escuchado ya por la noche, luego su entrevista, y me parece un poco utópico pensar que él quiera acercar dos propuestas que son claramente polos opuestos. Yo creo que, bueno, si es que él tuviese alguna duda, me parece que está algo confundido, pero sí aprovecho para agradecer los mensajes claros de parte de la futura congresista Adriana Tudela y el futuro congresista Alejandro Cabero, miembros de su partido, que han señalado con claridad que por defensa de la democracia y las libertades expresarán su voto a favor de Fuerza Popular, y eso agradezco. La claridad y el mensaje de... Bueno, y parece que la cercanía con Pedro Castillo se hará más evidente esta semana. Sabemos que Hernando de Soto está bajo el sol, comprando helados en Máncora, pasándola de lo más bien. Tiene un viaje pendiente a Piura esta semana Pedro Castillo. ¿Acaso servirá para que finalmente se selle una alianza con Hernando de Soto? Sabemos que el candidato de Perú Libre ya le ha hecho quecos diciendo que el plan de gobierno de Hernando de Soto es un plan muy interesante, qué pena que no pasó a segunda vuelta, así que parece que esa es la estrategia, ¿no? Asimilar el plan de gobierno de Hernando de Soto, porque este de acá que ha escrito pues y ha presentado Vladimir Cerrón, ¿no? Va a tener que quedar descartado, pues es un plan absolutamente radical, pero es lo único que tenemos, es lo único en lo que nos podemos basar para saber cuáles son las propuestas de Perú Libre. Ese ideario consta en el Jurado Nacional de Elecciones como el plan oficial de Pedro Castillo de ser elegido como próximo presidente, y lo que dice es realmente pues escandaloso, ¿no? Ya lo hemos revisado hasta el hartazgo. Y bueno, ¿qué dice Pedro Castillo respecto de la posibilidad de un fraude? Vamos a escuchar estas enérgicas declaraciones. Del pueblo, y si así es, y si hay un fraude descarado, seremos los primeros en convocar al pueblo peruano para salir adelante y luchar por una verdadera democracia, una verdadera constitución. El único terror que se ha sembrado es que yo soy el terror de la corrupción. Renunciaré inmediatamente al sueldo presidencialista. Basta de sueldo dorado, basta de la planilla dorada. Pero ¿qué terror de la corrupción? Si va en el partido de una persona a quien la Corte Suprema acaba de confirmarle una sentencia por corrupción, que es Vladimir Cerrón. Tiene el lápiz de Vladimir Cerrón en la mano. Vladimir Cerrón es un corrupto sentenciado. ¿Cuál terror de la corrupción? No se entiende. Ahora vamos a escuchar lo que ha dicho Mario Vargas Llosa respecto de Pedro Castillo. Llegué a esa conclusión ante los resultados de la primera vuelta electoral. Había leído los programas tanto a través del propio Castillo, o el que es realmente el ideólogo de la candidatura, que es Vladimir Cerrón, y me quedé pues muy alarmado con las ideas que tienen ambos para reformar el Perú. Tuve la impresión horrible verdaderamente de que el Perú retrocedía. Me incliné hacia Keiko Fujimori, que me parece que es la que representa la posibilidad de continuar con el sistema democrático que tenemos instalado en el Perú, y de que el país no se vaya a la catástrofe de la que es el mejor ejemplo, pues Venezuela. En el caso en el que Castillo ganara la segunda vuelta, pues sería una verdadera catástrofe para el Perú en función de lo que son sus programas de gobierno y sus ideas al respecto, ¿no?
Bueno, y esta semana ha aparecido en varias entrevistas, en verdad, Pedro Castillo, pero una de las más extensas y de las más comentadas ha sido esta que concedió a Nicolás Lúcar en Radio Exitosa. ¿El intermediario con Pedro Castillo fue Vladimir Cerrón o fue otra persona? Bueno, yo no quisiera entrar en esos detalles porque la verdad es que hubieron varios y poco a poco hemos ido escogiendo entre uno y el otro. ¿Por quién va a votar? ¿Por quién va a llamar a votar a los seguidores que votaron por usted? No, eso es una cosa que vamos a determinar acercándonos al 6 de junio. Anteriormente yo espero lograr y espero que la prensa me ayude a lograr que las posiciones no sean escoger entre el fuego y el agua. ¿Estaría usted en capacidad de aceptar una propuesta, por ejemplo, de asesoría para un gobierno de Pedro Castillo y de Keiko Fujimori? No, yo no estoy buscando chamba. He visto que ella ha ido efectivamente abandonando el lenguaje marxista-leninista, por un lado, y por otro lado, de repente ya separándose de las posiciones de su partido tradicional que lo apoya, y ya no hablando de expropiaciones, hablando con respeto a la empresa, y para mí todas esas son buenas señales. Mi objetivo es tener esas reuniones para que comencemos a tener en el Perú una izquierda que esté de acuerdo, moderna, que esté de acuerdo con el crecimiento, pero que haga su labor, que es ir contra la discriminación, ir contra la desigualdad en oportunidades, y en ese momento tenemos un país moderno. ¿Qué pasa si Pedro Castillo te pide que te conviertas en su asesor o que incluso asumas alguna función como la de jefe de plan de gobierno o presidente del Consejo de Ministros de un eventual gobierno suyo? No, es que yo no estoy buscando chamba. Bueno, estaba con el polo naranja, pero dice que abajo lleva otra cosa, ¿no? Es interesante. Lo que hasta ahora sabemos es que el plan o el ideario, como lo quieran llamar, de Perú Libre, es este documento que es elaborado por el doctor Vladimir Cerrón Rojas. Y es un documento muy radical, en el que se habla de estatizaciones, se habla de todo tipo de control del mercado, es decir, una serie de medidas que serían francamente catastróficas para nuestro país, que está inmerso en una crisis económica y sanitaria enorme. No dice nada sobre el manejo de la crisis sanitaria, por cierto, ni cómo afrontar, ¿no?, una verdadera y efectiva medida para controlar la pandemia. No existe, no hay. Y cuando le preguntan a Pedro Castillo, dice, bueno, ya vamos a ver, ya estamos preparando eso, los especialistas por aquí, por allá, pero no dan ningún nombre. Entonces, hasta donde sabemos, oficialmente y en el Jurado Nacional de Elecciones, este es el plan de gobierno. Esto es lo que propone Pedro Castillo. Él ha tratado de moderar su postura, ha salido en varias entrevistas diciendo, no, ese plan ya no, lo vamos a descartar. Entonces, evidentemente, lo que está buscando es un plan. Y si Hernando de Soto va a ser quien habilite a Pedro Castillo, conociendo sus vínculos con el extremismo, para que pueda, digamos, moderarlo y a través de las ideas de Hernando de Soto poder pasar a la segunda vuelta y vencer y proclamarse el nuevo presidente, el señor Hernando de Soto va a ser el responsable de lo que venga después. Porque evidentemente él no va a tener ninguna capacidad de controlar a estos extremistas que finalmente lo que van a hacer evidentemente es poner en práctica su plan, ¿no? Ya lo conocemos, ya sabemos cuál es, aquí está en blanco y negro. Entonces, ¿qué dirá el ex general José William Zapata, el jefe de la operación Chavín de Huántar, que es el vocero de Avanza País, nombrado así además por Hernando de Soto? ¿Qué va a decir el general William Zapata respecto de apoyar a una persona vinculada a Movadef, a Sute Conare, que tiene una serie de personajes ahí cercanos, incluso congresistas electos, que finalmente está demostrado, tienen vínculos con Sendero Luminoso y con, digamos, posturas extremas y terroristas, no solo en el Perú, sino en la región? A continuación, Claudia Toro nos va a develar a fondo y con mucha precisión quién es quién del círculo cercano de Pedro Castillo, porque estas son videos, imágenes de investigaciones que ha hecho la DIRCOTE respecto de estos personajes que están cercanos a Pedro Castillo. Entonces nos dicen, no, que no nos terruqueen, que no, ahí está Pedro Castillo. Entonces vamos a ver quién está alrededor de él.
quiénes son estas personas de su confianza, con quiénes anda, a quiénes ha visitado en otros países como Bolivia, qué cosas dicen y qué cosas son estas personas. Porque eso no es terruquear, estas son investigaciones periodísticas legítimas. ¿Tenemos derecho o no los peruanos a saber si es que realmente hay un vínculo con Sendero de este señor que quizás sea el próximo presidente del Perú? ¿Eso es terruquear? No, no hay que ser tontos, señores. Este es el trabajo, pues. Esto es lo que no hacen en Canal N. Este es el trabajo periodístico. Este es el trabajo periodístico. Encontrar los vínculos de este señor con el terrorismo y demostrar si realmente él es lo que dice o no, porque puede ser un lobo disfrazado de oveja. Además, en el siguiente reportaje vemos acá, yo tengo el expediente que es 105 páginas, un expediente de la DIRCOTE, ¿ya? Que tiene una capacidad de investigación muy grande, muy extensa, muy precisa, muy detallada. Ellos tienen aparatos de interceptación telefónica, para eso son. Los usa la DIRCOTE y la DIRANDRO para investigar a estos, que son los que representan el mayor peligro para la estabilidad democrática de nuestro país. Aquellos vinculados al terror y al narcotráfico, o ambos, en muchos casos. Entonces, el señor Guillermo Bermejo, que ha sido electo congresista por el partido Perú Libre, ese que se siente y se pasea con Mávila Huerta como sin nada, porque no lee los expedientes y no se prepara. Entonces, ¿ese señor quién es? Bueno, a continuación le vamos a enseñar realmente quién es este señor y quiénes son estas personas que están cercanas a Castillo, y vamos a demostrar claramente que sí hay un vínculo con Sendero, pues. A continuación, Claudia Toro nos lo muestra. Desde hace 5 años, Pedro Castillo Terrones lidera el grupo sindical CONARES-SUTEP, una cúpula que consiguió reclutar a miles de maestros militantes del Movadef, el renovado Sendero Luminoso, militantes que pedían la inscripción del Movadef como partido y que defienden el pensamiento Gonzalo. CONARES-SUTEP se convirtió en la nueva fachada política para exigir la liberación del sanguinario terrorista Abimael Guzmán, una agrupación liderada por Castillo que incluso hoy exige al Perú el mar para Bolivia. El tema de otros países, de los bolivianos, que lo solucionen los bolivianos. Lo ha negado en 1000 idiomas, pero lo que el candidato Castillo no puede borrar ni rechazar son estas decenas de reuniones con sus camaradas del Movadef, altos mandos que defienden al criminal Abimael Guzmán y con quienes se reunía e incluso viajaba a Bolivia. Esta es la imagen más clara del verdadero rostro político del constructor y gerente general de la empresa Consorcio Chotano de Inversionistas, Pedro Castillo. Aquí aparece sentado en la misma mesa con Efraín Condori, integrante del Movadef, y Edgar Tello Montes, actual congresista electo, además de Alex Chamán Portugal, militante de Sendero Luminoso y sentenciado por terrorismo en 1992, un terrorista del aparato denominado Socorro Popular del Perú, quien permanece asilado en Bolivia desde 1995, cuando César Tito Rojas, miembro de la cúpula del Movadef, se sienta en la mesa con Pedro Castillo. Este hombre pide que Perú entregue el mar a Bolivia. Estamos con el compañero José Pedro Castillo, el dirigente nacional de Perú. Si los gobernantes no pueden solucionar el tema marítimo, nosotros sí podemos hacerlo. Así que por favor devuélvanos nuestro mar. Rápidamente, es Castillo quien se pone de pie, levanta el brazo y comienza a gritar: mar para Bolivia. Ellos se han aliado con el Movadef, que ya estaba con Pedro Castillo. Es una alianza de estos dos grupos ultra radicales. Eso es Perú Libre ahora, a ellos representa Castillo ahora. Hay un compromiso muy grande entre Evo Morales y Pedro Castillo. Prácticamente es su mentor ahorita. Increíblemente,
Después de arengar y gritar, hoy Castillo, en plena segunda vuelta, dice que estos temas solo le corresponden a Bolivia. El tema de otros países, de los bolivianos, que lo solucionen los bolivianos. Ella es la profesora y camarada Mary Inés Coila Ramírez, actual dirigente del CONARESUTE de Tacna e integrante del Movadef. Por cierto, en este video de inteligencia contra el terrorismo, grabado en Jicamarca en el 2018, durante la juramentación del terrorista Alfredo Crespo, queda plasmada la única consigna del Movadef, la defensa del pensamiento Gonzalo. Alfredo Crespo Rayaná, ¿se compromete usted a asumir consecuentemente el cargo de secretario general, guiándose y aplicando en nuestra línea ideológica el marxismo, leninismo, maísmo, pensamiento Gonzalo? Sí, me comprometo. Pues bien, en esta asamblea de Bolivia, Inés Coila, del grupo terrorista Movadef, reconoce las labores encomendadas en las huelgas al camarada Efraín Condori, defensor de Abimael Guzmán, y al candidato Pedro Castillo. Quien lideró esta huelga de 2012 fue el profesor Efraín Condori, que hace poco ha disertado, que está en la mesa aquí también. Pido fuertes aplausos porque ahí tenemos un gran líder, un gran dirigente también material, que es el profesor Pedro Castillo Terreros. Es el actual. Por cierto, este es el dirigente Efraín Condori en su máxima expresión, levantando el puño y defendiendo a Abimael Guzmán, su máximo líder. Condori purgó condena en el penal de Lurigancho por delito de apología al terrorismo. Este gobierno ha dado giro a la militarización y persecución a principalmente marxistas, leninistas, maoístas, pensamiento Gonzalo y a los dirigentes de las luchas populares. Otro dirigente político aliado de Pedro Castillo es el secretario de Prensa y Propaganda del Movadef, Osvaldo Esquivel Caicho, quien aparece en esta secreta reunión política con Castillo y altos mandos del renovado Sendero Luminoso. Ahora escucha las valientes palabras de Osvaldo Esquivel a favor de Abimael Guzmán. El problema de la libertad del doctor Abimael Guzmán Reynoso, porque es el preso político más importante que tiene. ¿Y para qué se quiere liberar a Abimael? Evidentemente porque el doctor Abimael Guzmán debe seguir sirviendo dentro de su capacidad marxista, leninista, maoísta, para poder seguir orientando a nuestro pueblo. El señor Pedro Castillo está sirviendo como mascarón de proa al CONARESUTE, que pertenece al Movadef. Él tiene absoluta claridad de los aspectos ideológicos, políticos y organizativos del Movadef. Él no puede decir que no sabe, que no lo conoce. Era febrero del año 2012, cuando un nervioso Guillermo Bermejo, alias El Che, llega al aeropuerto Jorge Chávez para huir rumbo a Venezuela, vistiendo un BBD. El actual congresista de Perú Libre tenía una orden de captura acusado de terrorismo, luego que 4 colaboradores eficaces lo vieran recibiendo dinero del clan narcoterrorista de los Quispe Palomino en el Brain. Este expediente secreto señala: la presencia de Guillermo Bermejo en el campamento terrorista se debe a que fue convocado por Víctor Quispe Palomino y Jorge Quispe Palomino, miembros del Comité Central de Sendero Luminoso. Además, le entregaron $1000 y recibió escuela política narcoterrorista. Abimael Guzmán siempre ha pretendido controlar la organización de los maestros del Gran SUTEP. Patria Roja no se la ha permitido, a pesar de haber tenido decenas de muertos. Expulsaría a la DEA, la cooperación internacional. Por supuesto, pero la DEA es el principal cartel de la droga en el mundo y cualquier analista serio del tema narcotráfico te lo va a decir. Viejos enemigos del Perú, defensores del pensamiento Gonzalo, y que hoy han regresado como aliados y estrategas políticos de un partido llamado, paradójicamente, Perú Libre. Vínculos comprobados con el Movadef, el candidato Castillo no puede borrar. ¿Qué más dice este atestado policial elaborado por la DIRCOTE, nada menos? No por cualquier
dirección. La DIRCOTE es uno de los aparatos más sofisticados que tiene la policía. ¿Qué dice? Febrero del 2009 se constituyó Guillermo Bermejo al campamento senderista. ¿Y con quién se reunió? No se reunió con cualquiera. Se reúne con Víctor Quispe Palomino, camarada José o Iván, Jorge Quispe Palomino, camarada Raúl, abatido recientemente, Orlando Borda Casafranca, el sanguinario Alipio, de terror, camarada Olga y otros miembros del Comité Central de la organización terrorista Sendero Luminoso del Braem. A Guillermo Bermejo le decían el Che, porque así le puso Víctor Quispe Palomino, debido a que todo el día hablaba del guerrillero Che Guevara. Vean ustedes el nivel de detalle que tienen aquí. Son testimonios de varios colaboradores eficaces protegidos que están en esta investigación muy extensa, que tiene 105 páginas. Muy bien, entonces ahí está el vínculo con Sendero. Es legítimo no preguntar sobre estas cosas al candidato Pedro Castillo. Pero vean ustedes cómo se pone cuando le increpa esto el periodista Pedro Tenorio. De los calificativos del señor Carlos Asombrío, ¿por qué no le responde o nos aclara? ¿Usted ha tenido vinculación con el Movadef? ¿Usted puede condenar el accionar del Movadef? Eso estoy diciendo, es un trasnochado y es un refrito de ustedes como medios de comunicación y como los exministros que están vinculando porque no tienen otra cosa que sustentar. Pero no lo responden. Ya nos dan un respaldo y aparecen otras cosas refritos. Entonces eso tenemos que hacer. Ustedes se la fríen y ustedes se la comen. Pero le estamos preguntando, candidato. Ustedes se la fríen y ustedes se la comen. Pero le estamos preguntando, candidato. Dios, de terror. Ahí está, pues esta es la reacción cuando le preguntan sobre estos vínculos que cada vez vamos conociendo más sobre ellos, que cada vez se hacen más evidentes con el Movadef. En fin, bueno, el presidente Vizcarra está con COVID, ¿no? Tenemos tiempo de... Sí, ahí está. Bueno, acá cuánto barro se nos tiró por decir que las vacunas eran malas. Una de las personas que se puso la vacuna a espaldas de la población, Martín Vizcarra, ¿no? Deseamos evidentemente que esté bien, pero bueno, leamos lo que dice. Pese a los cuidados necesarios para evitar llevar el virus a casa, mi esposa y yo hemos los dos que se vacunaron a espaldas del Perú. Hemos dado positivo al COVID y somos sintomáticos. Mi familia está tomando las medidas de aislamiento necesarias, no bajemos la guardia. Entonces, sí, qué bien funciona la vacuna Sinopharm, ¿no? Bueno, en fin, y para terminar este bloque, vamos a hacer un comentario respecto del terremoto que hay en el grupo El Comercio, ¿no? ¿Qué pasó? Ya despidieron a Clara Elvira Ospina de una manera repentina, debido pues a que la credibilidad de los medios vinculados al Grupo El Comercio, especialmente el canal América Televisión y Canal N, pues se ha visto afectada, ¿no? Y ya es muy evidente que Clara Elvira Ospina ya se había echado, estaba con precisamente Vizcarra, ¿no? Y se habían acomodado ahí para los intereses del Lagarto y otros más. Ella seguía la línea editorial que planteaba Gustavo Mome, que ya sabemos para dónde va, y evidentemente eso no le ha gustado al directorio, viendo pues que el medio tiene pues resultados nefastos, ¿no? En cuanto a la credibilidad en este contexto tan complicado. Y en fin, lo que ahora ha sucedido es que en el comité editorial del grupo, el comité grande, donde pesaba mucho la opinión de Bernardo Rocarrey y Alejandro Miro Quesada, pues los han removido, los han sacado, ya no van más. Eso es grande, ¿ah? Eso es grande. Ese Alejandro Miro Quesada no, es el hijo, ¿no? Creo. Ese es don Alejandro Miro Quesada. El hijo, es Alejo Miro Quesada, el que todavía está ahí en el directorio. Y bueno, ¿quién va a entrar? Es Jaime de Altaos. Jaime de Altaos va a formar parte del comité editorial. ¿Qué pasó con Jaime de Altaos? Clara Elvira Ospina lo despidió a propósito del reportaje famoso de la DEA, que se emitió y se hizo pues con sus colegas colombianos en Univisión, y llevó pues solamente al jefe de la unidad de investigación, Carlos Castro, en ese momento para elaborar un reportaje que a nosotros nos lo comunicaron el mismo día de la emisión. Y era una trampa. ¿Por qué? Porque ese día, en la noche, iba a salir también en Univisión el reportaje en el que Jesús Vázquez decía que él había tenido una conversación, ¿no?, con Joaquín Ramírez, en la que él le decía que había lavado 15 millones de dólares de Keiko Fujimori. Entonces, eso iba a salir en la noche. ¿La trampa qué era? Que si nosotros omitíamos esa información, iba a quedar como estábamos protegiendo a Keiko Fujimori. Entonces, bueno, ya
se decidió pues emitir el reportaje, confiamos en Clara Elvira Ospina y finalmente pues hubo una crisis muy grande, ¿no?, de credibilidad respecto de esto, que hasta hoy todavía se lo reclaman al canal, y hubo una reunión, ¿no?, en el comité ahí con José Antonio Miro Quesada, que era el presidente, el director y todos los conductores. Entonces Jaime Altao se había llevado en su iPad, ¿no?, una serie de cosas que le iba a decir a Clara Elvira Ospina, y uno de los... de las personas que estaba cerca, Jaime Altao, no voy a revelar su nombre, se ganó con lo que había escrito y me contó, oye, iba a decir una serie de barbaridades respecto de Clara Elvira Ospina, pero se guardó, porque finalmente, bueno, se defendió el reportaje, en fin, apechugamos todos, ya salió y ¿qué vamos a hacer? Y finalmente Jaime Altao esto lo transmite a través de otros medios, le escribe correos a los directivos y Clara Elvira Ospina se entera. Entonces le corta la cabeza y ubica ahí a las 9 a su engreída, a Mávila Huertas, a alguien que se iba a alinear, ¿no?, a todas sus necesidades. Y la fue formando además para luego socavar, ¿no?, el espacio de Sol Carreño y meterla en Cuarto Poder. Al final volamos los dos y Mávila se quedó con todo el espacio editorial. ¿Y ahora qué van a hacer? ¿Y ahora qué van a hacer? ¿Ah? En fin, bueno. Y también hay un reclamo de los vetos, ¿no?, que se hacían. ¿Por qué? Porque Clara Elvira Ospina conversa con Chicho Mome y Chicho le dice, oye, ¿sabes qué? En el marco pues de la ley Mulder, ¿no? Este Mulder nos está reventando, nos está quitando financiamiento y si a él no le gusta pues los medios privados, entonces que no aparezcan ellos. Yo he tomado la decisión de que ya no va más en la República y te recomiendo que hagas lo mismo en los medios que tú manejas, ¿no?, en el Canal N, en América. Y eso fue lo que ella aplicó. Ya no va más Mulder, fue su indicación. Mulder no aparece más en ninguno de los programas. Y cuando alguien osaba entrevistarlo, porque efectivamente era una voz importante, por más que haya sacado la ley Mulder, que yo consideraba, pues efectivamente tenía ahí, ¿no?, la intención de mellar un poco a los medios que le eran incómodos, ya estaba vetado, ¿no? Y ella reclamaba y pegaba el grito en el cielo y decía, no, Mulder, que no salga, ¿no? Y cualquiera que sacaba una declaración de Mulder le caía. Y así también vetó a Juan Cheput, vetó a Vitocho y a toda la gente incómoda, ¿no? Entonces no es tan democrático pues el medio como dicen, en fin. Ahí está, esas son cosas que se van a ir conociendo cada vez más y la verdad que hay muchas cosas ahí que ordenar en ese canal, porque la verdad que ese es un buque que va al garete, ¿no? Y ya parece que no tiene salvación, no hay cómo corregir el rumbo, ¿no? Y hay mucha gente asustada. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer este nuevo directorio con esta nueva visión y con esta nueva gente en el comité editorial es limpiar, ¿no?, todos los vestigios de Clara Elvira Ospina que están ahí. O sea, toda la gente cercana a Clara Elvira Ospina evidentemente va a ser evaluada, ¿no? Es lamentable, porque yo conozco a muchos de ellos, pero la verdad que yo creo que ahí va a correr sangre. Bueno, yo he venido por los chocolates, en verdad. Yo he venido por los chocolates. Bienvenidos de vuelta. Tenemos 3 distinguidos invitados esta noche para hablar de lo que tenemos que hablar, que es estos preocupantes vínculos que tiene Pedro Castillo y su partido con asociaciones vinculadas al terror de Sendero, Movadef, Suteconare. Estamos viendo ahí ya la identificación de individuos que ya sabemos, ¿no?, que están vinculados con Sendero Luminoso y que son parte de esta infiltración que ha hecho Sendero al sistema democrático para tratar de llegar al poder, e increíblemente lo están logrando, y ahora cualquier persona que reclame o que se preocupe o que investigue esto, que me parece muy serio, no, están terruqueando. Esto es increíble. Estamos con el almirante José Cueto, él es congresista electo por el Partido Renovación Popular. Estamos con Fernando Rospigliosi, también congresista por Fuerza Popular. Y estamos con el almirante Luis Gianpietri, de manera virtual, a quien le damos la más cordial bienvenida también. Almirante, muchas gracias por estar aquí. Tenemos 2 condecorados oficiales de la Marina de Guerra y un especialista también en estos temas, que es Fernando Rospigliosi, que ha conocido muy de cerca también a través de sus investigaciones periodísticas el terror de Sendero. Muy bien, empezamos con usted, almirante Cueto. ¿Le preocupa lo que está pasando? Y lo primero que le quiero consultar es si le parece bien esto de que no nos terruqueen, pues entonces ya nadie puede decir nada, nadie puede investigar nada y los dejamos nomás tomar el poder. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación, Gustavo. Efectivamente, pues es lo que ellos están buscando también, dicho sea de paso, quieren victimizarse. Ustedes siempre escuchan que cuando alguien le dice
terruco o trata de mencionar este tema con ellos, al toque saltan, se victimizan, son los pobrecitos y tratan de esa manera, que es una operación psicológica bien montada, de traer agua a su molino. Pero la verdad, los hechos, no el título de terruco ni nada de eso, los hechos demuestran que hay una simbiosis ahí con el partido del señor Cerrón, porque ni siquiera es del señor Castillo, el Movadef, que es igual a Sendero Luminoso, y han llevado y han puesto increíblemente gente que está manchada con el tema este de Sendero al Congreso. Yo no sé qué espera este Congreso, la verdad, para simplemente evitar que ese tipo de gente que está algunos con condena, investigados y que tienen evidentes lazos, tú lo has demostrado hace poco con los informes que tiene inteligencia, que los tiene, la DIRCOTE los tiene perfectamente, pero que yo en varias oportunidades he tratado de, no voy a decir la palabra exigir, pero sí por lo menos llamar la atención para que la DIRCOTE vaya al Congreso y explique y muestre los datos que se tienen de estas señores y de los vínculos que se tienen como hechos concretos de su unión con Sendero Luminoso, con el Movadef. Pero no podemos llegar a esto. No deberíamos. Usted ha sido jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Otro almirante del Ejército, el almirante Jorge Montoya, que va a ser compañero de bancaria suyo, también ha sido jefe del Comando Conjunto. Y ahora, en este singular momento de nuestra democracia, van a ser colegas de Guillermo Bermejo. Jamás. O sea, van a estar en el mismo parlamento. Sí, espero que no. Yo todavía tengo esperanza de que no. Pero bueno, si pero se da... un congresista electo no tiene sentencia firme por terrorismo porque todavía el proceso no ha culminado. Y que bueno, ahí está, pues se va a sentar ahí en el Congreso y va a debatir con ustedes. Es increíble eso. Bueno, no ha debido ni siquiera llegar porque existe una ley que evita que este tipo de... las personas que tengan este tipo de investigaciones, algunos con sentencia, que han purgado inclusive sentencia, así sea por apología de terrorismo, no deberían estar en ningún cargo público, como tampoco deberían estar enseñando, que hay mucho sentenciado que está en el tema educativo, que es peligrosísimo también. Pero es que por eso han infiltrado, pues, por supuesto. el SUTE CONARE. Es una telaraña que viene de hace muchísimos años, ¿ah? No es solamente hoy por las elecciones, están llegando al tope, que es lo que ellos buscaban, bueno, que lo dijo Abimael desde el año 92, ha ido tejiendo esta telaraña para ahora, con el señor Cerrón, con la ideología que tiene, con ideas trasnochadas de la época de los 70, que quieren llegar al poder para quedarse en el poder. Y lo ha dicho de mil maneras. Él no quiere llegar, porque es él el que quiere llegar al poder, no para estar haciendo cambios, porque eso es el cambio de la Constitución, todo eso son cosas que van en plano paralelo, pero es más superficial. El tema de lo que quiere hacer es cambiar la Constitución para perpetuarse en el poder, como ha pasado, y su ejemplo es Venezuela. Y lo ha dicho, ¿no? Por lo menos claro, honrado. Está todo blanco y negro en blanco y negro en el plan de gobierno. Y bueno, antes de pasar a nuestros siguientes invitados, quería hacerle una consulta más, almirante, porque yo pienso que todo el mundo sabe pues quiénes son los hermanos Quispe Palomino, quién era Alipio, ¿no? Quiénes eran estos delincuentes terroristas pues, que realmente tenían una severidad y actuaban con una violencia tremenda, ¿no? Y ellos están ahí en el BRAEM, y el Comando Conjunto ha sido precisamente encargado de poder tratar de contenerlos, bueno, el éxito que se ha tenido reduciendo esta cúpula que todavía permanece ahí. Nos ha costado sangre de soldados, ¿no? De mucha gente, no solo de soldados, Augusto, nos ha costado gente inocente, gente pobre, la gente que ellos están ahorita metiéndole este tipo de lucha de clase, metiéndole en el cerebro para que se subleven, entre comillas, contra los ricos, el opresor y todo este vademecum que tienen los comunistas para llegar al poder. En esa zona todavía hay remanentes de los Quispe Palomino, que cada día, ya bueno, queda uno ahora, José, porque ya Raúl hace poco ha muerto producto de inicialmente un enfrentamiento, estaba enfermo y ya se murió, ¿no? Ya confirmado, al menos por el Comando Conjunto. Nuestra gente sigue ahí, sigue luchando. Hace poco se cayó un helicóptero dentro de sus operaciones y han muerto varios, entre ellos 2 de la Marina y los otros del Ejército. Y el gobierno no pasa nada. Nosotros no podemos ser indiferentes a este tipo de accionar
que tienen no solamente las huestes terroristas, porque también ahí no nos olvidemos el otro gran tema, y que no habla nada el partido de Perú Libre, el narcotráfico. Hay nada. Su plan, así como no hay nada de salud, porque realmente es un ideario que ha hecho el señor Cerrón antes de la pandemia, no habla nada. Tú le preguntas al señor Castillo, le han preguntado por el tema de salud, nada, nada de nada. Tema de narcotráfico, nada. Lucha contra el terrorismo, menos, pues, ¿no? Claro, O sea, bueno, y esta pregunta se la traslado a Fernando Rospigliosi. Quizás por eso quieren romper los vínculos con la DEA, ¿no? Que finalmente son los que le dan todos los aparatos de escucha telefónica a los especialistas peruanos de la DIRCOTE y de la DIRANDRO, ¿no? Entonces, evidentemente ya van a dedicarse a otra cosa, de ser gobierno Pedro Castillo, ¿no? Bueno, sin ninguna duda. Primero una precisión, yo no soy congresista electo. Es verdad. Ahora, respecto a lo que tú dices, es verdad, si bien en su plan de gobierno no dicen nada del narcotráfico, este señor Bermejo sí lo ha dicho, que quieren expulsar a la DEA, cosa que hicieron en Venezuela, que se ha convertido desgraciadamente en un narcoestado porque ahí las principales autoridades están vinculadas al narcotráfico, incluyendo muchos militares, lo que se llama el cártel de los soles, porque los soles que tienen en las charreteras es lo que ha llevado a que le den ese nombre. Ellos son los que controlan el tráfico de cocaína que sale de Colombia y ellos envían a diversos países. Ahora, lo que tenemos en este momento es una alianza de dos grupos. Uno de ellos es Sendero Luminoso, Movadef. Algunos dicen que Movadef es el brazo político de Sendero. No, Movadef es Sendero Luminoso, con otro nombre. Y ese es el grupo que está detrás de Pedro Castillo, que estuvo en la huelga del año 2017 y que está con él ahora. Y el otro es el de Cerrón. Es el de la llamada Coordinadora Bolivariana, manejada por Venezuela, con remanentes del MRTA. Ese es el grupo de Cerrón. Tiene una esposa cubana, que aparentemente es el vínculo. Claro, el MRTA son castristas más bien, ¿no? Pero ahora están unidos, pues claro. Ambos fueron derrotados, aplastados por las Fuerzas Armadas y por la Policía Nacional y tienen objetivos comunes, que es imponer un Estado dictatorial, corrupto y hambriador como el de Venezuela. ¿Y qué te Esa parece? es la idea. Ya, digamos, entonces ahora están unidos estos dos grupos. Y si se une un tercer grupo que es el de Hernando de Soto, o sea, ¿qué cara va a poner el general José William Zapata, no? Eso no va a ocurrir. Que se ha enfrentado directamente a Serpa Cartolini. ¿Tú crees que no va a ir de Soto con Pedro Castillo? No sé, eso pregúntale a él. Pero el general Williams y otros que están ahí, bueno, ya lo han manifestado la señora Tudela, este muchacho Cabero. Sí. No, eso está claro. Y Francisco Tudela, que era asesor también de la gobernabilidad ahí con el plan de Hernando de Soto, también salió corriendo, ¿no? Eso está claro. Parece que está bien cerca. Lo que hay que tener presente es que esta gente lo que quiere es imponer una dictadura como la de Venezuela. Y acá tenemos 1 millón de venezolanos. Basta preguntarle a cualquier venezolano que esté en la calle por qué ha huido de ese país. Además, están haciendo otra cosa muy peligrosa. También se ha difundido un video de uno de sus congresistas electos reunido con lo que dice que son suboficiales de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, arengándolos para desatar la lucha de clases dentro de la Policía y las Fuerzas Armadas, contra los mandos de la Policía y de las Fuerzas Armadas. Ya están haciendo eso ahora. Hay un video donde está un congresista electo dirigiéndose directamente a los que se supone, hay una serie de gente ahí en la sala, se supone son retirados de las Fuerzas Armadas y de la Policía, y arengándolos a rebelarse contra los jefes. Esta gente está jugando con fuego. Eso es lo que están haciendo ahora. Y están las pruebas documentales. Entonces, yo creo que estamos en una situación muy peligrosa. Si esta gente llegara al poder, no se van, algunos dicen se van a moderar como Humala. No, pues Humala estaba rodeado, para empezar, por los brasileros, que lo que querían era hacer negocios. Entonces, es otra historia. Ellos están alentando toda esta serie de movimientos que en el caso de llegar al gobierno, lo que van a hacer es desatar el caos. Porque este cuento de la constituyente y cerrar el Congreso y el Tribunal Constitucional no es broma. Ellos van a ir hacia eso y van a desatar el caos, tratando también de quebrar a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, levantando
a los suboficiales contra los mandos. Entonces vamos a llegar a una situación muy crítica. Esta gente lo va a hacer, no piensa, o sea, el Movadef no es pues Xiomi Lerner que estaba con Humala, no pues, el Movadef no es así, el Movadef es otra cosa, es Sendero Luminoso de Abimael Guzmán. Entonces, cuidado, hay gente que no se está dando cuenta de hacia dónde estamos yendo. Muy bien, ahora le damos la bienvenida al almirante Luis Gianpietri. Un abrazo, almirante, desde aquí en la lejanía y gracias por acompañarnos esta noche. Gusto de verte después de un buen tiempo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, almirante. Encantado de tenerlo esta noche aquí en el programa. Y bueno, para los jóvenes que quizás no conocen nuestra historia, me sorprende, debieran conocerla. El almirante Luis Gianpietri fue uno de los secuestrados por el movimiento revolucionario Tupac Amaru en la embajada del embajador de Japón. Y él tuvo una participación heroica ahí. Él colaboró, ¿no?, de cierta forma para tratar de darle pistas a nuestros comandos para que puedan lograr, ¿no es cierto?, tener una operación de rescate exitosa. Y eso no es broma. O sea, el almirante Luis Gianpietri ha mirado cara a cara al terror y de lo que era capaz de hacer. Entonces, hoy día este terror lo transforman en un partido político y lo mandan a la presidencia de la República. ¿Qué país? ¿Qué impresiones tiene usted, almirante, de todo esto que está pasando? Bueno, que al final somos un pueblo sin memoria. Y creo que eso es grave para una nación o un Estado. Hay mucha gente que ignora qué cosa es lo que pasó en los últimos 10 años siquiera. Y han dejado inclusive nuestras autoridades que se introduzcan dentro del gobierno o todas las facilidades para que estas gentes puedan llegar a donde no deberían haber llegado nunca. Ahora tenemos a 5 o 6 que tienen antecedentes, como el caso de Bermejo. Yo he leído su expediente porque fui el presidente de la Comisión de Inteligencia cuando se presentó la denuncia contra él, que intentaba lanzar un bidón de gas bomba contra Palacio de Gobierno y eliminar a García y de pasadita a mí también. Increíble. Esto está escrito. Esto está escrito, está tan escrito que la gente en su desmemoriada actitud se olvida que este individuo, por ejemplo, pedía que legalizar la coca, eliminar los TLCs tal y cual lo propuso UNASUR en Brasil, y darle movimiento a los movimientos subversivos. Esto no es una novedad, lo que pasa es que se les ha presentado la situación y ellos lo están tratando de utilizar. Y mucha gente nuestra que piensa quizás como nosotros no está entendiendo el problema. Han hecho del odio algo que se decía en algún momento: mortal no haga de tu odio inmortal. Y no saben por qué detestan al partido que está Keiko, pero simplemente lo detestan, y eso puede llevarnos a una ruina como país. Y nos está llevando ya a una ruina, porque estamos viendo que el dólar, las acciones que tenemos en el extranjero están bajando día a día. Creo que esto tiene que sostenerse de otra manera. Espero que anoche que vi a Hernando de Soto, un poco que me confundió más de lo que ya estaba, ¿no? Porque no dijo mucho de lo que iba a ser su destino o su pensamiento. Espero que pronto
arregle esta situación, su gente del costado se está yendo. Ojo. Parece que va a apoyar a Pedro Castillo, ¿no, almirante? No lo sé. ¿Usted cree que sea capaz? Yo no creo que eso sea cierto. No sé dónde se va a ir a vivir Hernando a los 80 años a hacer una nueva vida, ¿no? Porque al final, yo de aquí, de mi casa, donde ya siquiera, entonces creo que